Porque como todos los días tenemos invitada aquí en el estudio, como cada martes tenemos invitada aquí en el estudio de ORT Noticias, nos acompaña Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, a ti y a tu gentil audiencia. Gracias por acompañarnos, Ana Luisa. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es la verificación vehicular en Tamaulipas. Este tema no es nada nuevo, sin embargo, hace unos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, se puso de nueva cuenta sobre la mesa el llevar a cabo una verificación vehicular aquí en el estado. Primero que por las cuestiones de contaminación, aunque también siempre hay detractores y dicen que no, que se trata de una medida de recaudación. ¿Tu opinión, Ana Luisa? Bueno, son las dos cosas, ¿no? Pero el pulso nacional nos está marcando que es el primero, es decir, el tema de frenar la contaminación ambiental. Y en este caso quiero decirte que ya muchos estados lo han implementado desde hace un par de años, ¿no? En este caso podemos decir que Tamaulipas se ha tardado, y es que el problema de nuestro estado está bastante complicado. ¿Por qué? Por los vehículos americanos. Eso independientemente de las otras unidades mexicanas que tienen retraso en sus pagos de tenencia tú lo sabes, de 4, 6, 8, 10 años, sí. Y eso es imposible que se pongan al corriente porque casi les cuesta como comprar un vehículo nuevamente, claro, usado, ¿no? Y no puede realizarse el trámite de verificación si no tienes tu tarjeta de circulación, tu tenencia al corriente y no debes de tener ni siquiera multas. Bueno, esto es lo que ocurre en otros estados. Aclaro desde ahorita que todo lo que diga es lo que se está viviendo pues en Guanajuato, en Veracruz, en el Estado de México, en la Ciudad de México, que son los vanguardistas, podemos decir, sí, sobre este tema. Pero en el caso de Tamaulipas no sabemos qué vaya a ocurrir. En el tema de las cuotas, las declaraciones del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella, pone en tela de duda que se vaya a cobrar, o por lo menos dice, no sabemos si se va a cobrar. Yo creo que sí se va a cobrar. Téngalo por seguro que se va a cobrar, no solamente porque está ocurriendo en otros estados, sino porque implica en esta ocasión el disponer de equipo, de laboratorios, incluso de subarrendar en un momento dado este tipo de servicios, ¿no? Va a tener un costo, claro que sí lo va a tener, y ahorita más adelante podemos hablar sobre esto. Y mira, tan es un tema que hoy debe de ser muy serio, porque en el pasado reciente, yo recuerdo que tuvimos la verificación, quizá las personas mayores de 50 años lo han de recordar, y era una verificación que de hecho no se aplicaba, se cobraba. Y la gente que tenía vehículos americanos le gustaba mucho ir y comprar ese tipo de engomados porque le ponía sus placas sobrepuestas a su vehículo y el engomado, y la realidad, la simulación en que siempre hemos vivido, ¿verdad? Sí. Yo hago como que mi carro anda bien y tú haces como que está bien, ¿verdad? Y así esto se llevó durante mucho tiempo hasta que la quitaron, porque la realidad es que no se aplicaba, no era cierto, y lo único que servía pues era una recaudación que ni siquiera llegaba a las arcas oficiales, sino que se quedaban en el trayecto. Esto ya no puede ser, no debe de ser. Estamos en un estado de emergencia mundial, y nosotros, los tamaulipecos, como los poblanos o los chiapanecos, todos tenemos que poner un granito de arena, un esfuerzo por frenar esto, que va a afectar a muchas personas de escasos recursos, sí. Como decíamos, en este caso, no solamente los que tienen vehículos americanos, por principio de cuentas. Al no poder cumplir el requisito de la tenencia, de la circulación, etcétera, pues obviamente que no puede tener la verificación. Entonces, aquí tiene que ver, por eso el gobierno creo que en este momento debe estar estudiando cómo le va a hacer, cómo te va a obligar a ti, ciudadano, que
que andas correctamente, que tu vehículo no tiene emisiones y vas a tener que pagar por esa revisión y vas a dejar a otros vehículos americanos o que tienen adeudas a que sigan contaminando y que sigan transitando libremente. Nos están invitando a que vendamos nuestros vehículos mexicanos y vayamos y compremos americanos. ¿Sí? Entonces, desde luego que esto tiene que ponerse orden y tiene que verse toda una mecánica de tipo administrativo, sanciones, cómo le van a hacer. Está complicado el tema. Sí, no es así de fácil de la noche a la mañana. Sí, ahora te quiero decir que por lo que yo he estado observando, leyendo, investigando en otros estados, hay excepciones. Hay excepciones de acuerdo con la actividad productiva del estado. Es decir, para tractores, por ejemplo. Okay. En el caso. No camionetas para el campo, porque si no todos nos disfrazamos de campesino, compramos pick-up y nos ponemos un sombrero, ¿verdad? Y soy campesina y ya. No, se trata de tractores. También son exceptuados de este pago las unidades dedicadas a la actividad minera, en el caso de Guanajuato. ¿Sí? Entonces, cada estado, de acuerdo con su vocación productiva, tendrá que ver a qué unidades las hace excepción en este proceso. Hay otro tipo de excepción que es la referente a la unidad. ¿Cuáles unidades no van a pagar? ¿Cuáles unidades quedan incluso exentas de la revisión hasta 8 años? Las que no contaminan. ¿Cuáles no contaminan? Pues las que no consumen combustibles, como les llaman ahora, combustibles fósiles, ¿verdad? A la gasolina, al gas, al diésel, en fin. Entonces, es solamente los vehículos eléctricos. Ahora, para que tengamos una idea de lo que esto va a significar en pesos y también en trámites, los vehículos nuevos de gasolina, en automático, claro, presentando, son muy exigentes con los documentos, por eso te digo que ahora tiene que ser todo muy derecho. Y bueno, ahora tenemos cámaras, ahora todo se puede grabar, ahora todo se puede pasar por un código de barras. Entonces, ahora hay muchos elementos para llevar un control estricto. Estos vehículos nuevos van a lograr, presentando esa documentación y la unidad, después de haberla comprado, tienen primeramente un plazo, varía de estado a estado, unos es de 2 meses, otro de 3 meses, sí, para ir y hacer su trámite. Si no lo realizan, fíjate bien, traigo un vehículo nuevo, el mío no contamina, ¿por qué lo voy a llevar a verificación? Pero si no lo llevas a tu vehículo nuevo, tienes una multa. En el Estado de México es de más de 1,500 pesos esa multa. Y luego, además, pues hacer el trámite. Este trámite en un vehículo nuevo normalmente te lo dan por 2 años. Y a los 2 años una verificación y después de eso otro de 2 años, porque es nuevo. Sí. Pero si el vehículo que tenemos es, digamos, de ya de 4 o 5 años cuando entre en vigor, entonces serán unidades que tendrán que someterse a revisiones más frecuentes. Insisto, esto está ocurriendo en otros estados. Sí. Este ejemplo que voy a poner. Vamos a suponer, mi vehículo tiene 6 años. Entonces lo llevo a revisión y lo encuentran que está perfectamente bien. Pero todo está en base a los cuidados que yo le he dado. Sí, al mantenimiento que le he dado. Pero puede ser que yo cambie y no le dé ese mantenimiento. Por eso tengo que llevarlo a los 6 meses. O sea, 2 por año. 2 por año en ese tipo de vehículos que no son nuevos. Entonces, sin lugar a dudas que es complicado, que las autoridades tienen primero que revisar, que verificar por esto que tú mencionabas. Están haciendo calendarios con el último dígito de la placa y el color. Sí. ¿Verdad? Entonces los programan, ¿verdad? De enero a febrero tales, y de marzo a abril otros, etcétera. Es decir, que va a ser una actividad a lo largo de todo el año.
Lo complicado va a ser el arranque, ¿sí? Quien primero, yo que tengo un vehículo que me toca hasta dentro de 6 meses, pero resulta que es nuevo y bueno, me van a... por eso te digo, hay muchos detalles. Sí. Me vas a multar porque no lo llevo, pero si me estás diciendo que me toca hasta... El principal de ellos, entonces, los vehículos de procedencia extranjera, ¿cómo les van a hacer? No, esos están out. Todos los vehículos americanos, repito, sí. Retomo el tema, todos los vehículos americanos, no van a poder tener esa revisión. Y ahí entonces, entonces lo que yo te decía, ¿qué va a ocurrir? Es una invitación a que yo venda mi vehículo mexicano y traiga un americano para que entonces tenga yo ese privilegio. Pues obviamente que no sé cómo le va a hacer el gobierno. Se van a provocar muchos problemas, obviamente, porque estamos hablando de alrededor de 25,000 unidades extranjeras internadas ilegalmente en el estado de Tamaulipas. Partiendo de ahí existe la inconformidad del ciudadano, del tamaulipeco, dice, como una buena medida para el combate a los graves problemas que se tienen en cuanto a contaminación, están de acuerdo. Bueno, pero esa es la principal interrogante. Tienen que aplicarlo. Y los de procedencia extranjera. Tienen que aplicarlo forzosamente. Y luego dicen, bueno, en Tamaulipas está tan grave la situación de contaminación, al igual que en otras entidades como la Ciudad de México, No, pero ya lo está. Nada menos, hace un momento que venía yo para acá, sí. Lo percibí. Yo siempre traigo los vehículos, los vidrios arriba y los bajé en un momento y lo percibí. Sí. Nada más así, a simple, ¿cómo se llama? De mi sensibilidad humana. Ahora sí, sí. Pero hay otro tipo de contaminación que no se percibe y que se tiene que hacer a través de mecanismos técnicos, ¿verdad? Que pasa desapercibida esa contaminación, pero para esos aparatos no pasa desapercibida. Así es, se percibe. Entonces, ese problema ya de entonces ese problema que se va a originar, desde luego, obviamente que alguien va a quedar descontento y tiene que ser esa minoría de los vehículos americanos, esa minoría de los vehículos mexicanos que tienen rezago en el pago de tenencia. ¿Y qué va a ocurrir? Pues muchos se van a quedar sin vehículo. Esto también va a frenar estilo de vida del victorense. Es el municipio que tiene mayor número de vehículos en proporción con sus habitantes. En las estadísticas del INEGI se da que los de la frontera, obviamente por la misma cuestión de que ellos sí pueden importar, muchos tendrán fronterizos, ¿no? Vehículos fronterizos. Entonces, en la frontera es donde está el mayor problema. El número 1 es Reynosa, el segundo es Nuevo Laredo, el tercero es Matamoros y el cuarto es Victoria. Victoria tiene un problema de contaminación superior al de Tampico. Le sigue el quinto es Tampico, luego sigue Madero y finalmente Altamira. Entonces todos los municipios grandes, todas las ciudades grandes ya tienen ese problema de contaminación. Y en Victoria lo sabemos por simple percepción, porque lo vemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, que en esa casa tienen 2 y 3 vehículos, porque tienen uno mexicano para la carretera, sí, y 2 vehículos y entonces cada miembro de la familia tiene su propio vehículo, su propio automóvil. Ahora, todo eso también se da, ¿por qué? Bueno, pues porque ahí tenemos un deficiente servicio de transporte público. Sí. ¿Sí? Entonces, el gobierno, todo esto es muy rápido, en este momento, todas estas cosas que se vienen, no le va a alcanzar el tiempo a la actual administración, pero al mismo tiempo que se va a implementar esto de la verificación, tiene que diseñarse una estrategia donde se incentive el desarrollo de la cultura por la utilización de un servicio público, pero eficiente. Sí. Eficiente. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Fíjate, en el caso del estado de Veracruz, es que yo más conozco. En el puerto no hay tanto vehículo, o sea, en las cifras, acabo de ver las cifras, no las retuve, pero a pesar de que es mucho más grande que Jalapa tiene más vehículos y tiene problemas de embotellamiento. ¿Y por qué? Por la cultura, ¿sí? El jalapeño, por eso veracruzanos, porteños y jalapeños no se llevan,
porque el jalapeño es fifí, diría nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. El jalapeño es fifí, ¿sí? Y el porteño no. Y yo lo observo en mi familia, ¿no? Mis primas, para ir a su trabajo, que es hasta Boca del Río, se llevan su auto. Viven en Veracruz. Un taxi te cobra 40 pesos hasta de Veracruz a Boca del Río. Es económico, ¿sí? Sí. Pero bueno, ahí se va en su vehículo. Pero si vamos a un restaurante, vamos a convivir o algo, nos vamos en un taxi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagas estacionamiento, no batallas para estacionarte. Sí. Y es un servicio que te cuesta 20 pesos. Tú lo acabas de decir, porque te cuesta 20 pesos. Sí. Ahora, es un círculo vicioso. ¿Por qué es tan caro el servicio de taxis en Victoria? Porque tenemos que pagarles por estar parados. ¿Sí? Si tuviesen ese movimiento que tienen en Puebla, que tienen en Veracruz, pues obviamente bajarían sus tarifas, ¿no? Sí. Cuando hablo de eficiencia es lo siguiente, que tú traes tus números ahí de teléfono, 2 o 3 servicios de taxi, les llamas y tú escuchas cómo dicen un taxi en las calles Juárez y Hidalgo, en la esquina de Juárez y Hidalgo, y ya se reporta el taxi más cercano. Ok, correcto. Va el taxi número tal, te dicen, sí. Y inmediatamente ahí está, rapidísimo. ¿Sí? Entonces es un taxi que no está parado, que no está haciendo rampa, como le dicen vulgarmente, ¿no? Sí. Sino que está constantemente movilizando. Entonces, ¿qué sucede? No hay embotellamientos y tiene más bajos niveles de contaminación que los que tiene Jalapa. Porque en Jalapa sí son fifís, como los victorenses, que también somos bastante fifís. Y no sé cómo nos vamos a subir a un taxi, bueno, cómo vamos a... Entonces, y todo lo queremos hacer en el automóvil. Sí, exactamente. Entonces tiene que haber un cambio de cultura, ¿sí? El acostumbrar a las nuevas generaciones a pedalear, a la bicicleta, no agarrar, ay, ya tienes tu carrito, mijito, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de cultura, por bien de todos, por bien propio. Así es, decíamos, pues partiendo de ello, se está anunciando esto por parte de las autoridades del gobierno del estado, que se podría llevar a cabo. Esto no es en toda la entidad, hay que decirlo por lo pronto. Lo primero que mencionan las autoridades, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es que esta medida se va a llevar a cabo en 9 municipios de Tamaulipas, es decir, aquellos municipios con mayor población o que sea mayor de 100,000 habitantes. Si te parece, Annalisa, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. La temporada de frentes fríos ya comenzó. Y con ella bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantente informado de los cambios de temperatura a través de los avisos meteorológicos que emite diariamente la Comisión Nacional del Agua y protégete ante los cambios bruscos y las afectaciones de estos fenómenos. En Conagua monitoreamos de manera constante para emitir avisos meteorológicos oportunamente. Conagua. Gobierno de México. En H-E-B, encuentra la mejor frescura todos los días. Naranja Valencia, $10.95 el kilo. Lechuga romana, $12.95 la pieza. Papa blanca, $19.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $24.95 la pieza. Vigencia lunes 20 de enero. H-E-B, lo mejor todos los días. Hola, ¿ya tienes una respuesta? ¿Ya sabes quién cree en ti? Soy Mariana Treviño y hoy vengo a decirte que en FAMSA creemos en ti. Creemos que mereces lo mejor. Por eso te ofrecemos los mejores precios y un crédito a tu medida. En FAMSA trabajamos para que tú y tu familia puedan lograr sus metas y creer que es posible. Ahora ya lo sabes. FAMSA cree en ti. Bueno, y ya regresamos
regresamos en esta mesa de análisis el día de hoy, pues hablando acerca de la verificación vehicular que se podría implementar en Tamaulipas. Lo decíamos hace unos instantes, Ana Luisa García, antes de irnos a la pausa, decíamos que si bien es cierto las autoridades aseguran que se va a llevar a cabo precisamente en Tamaulipas, también es cierto que solamente serán aquellos municipios con más de 100,000 habitantes, es decir, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Madero, Altamira y Victoria, por citar algunos. Porque dicen que aquí tienen los problemas pues, más graves de contaminación. Si bien es cierto, no están tan graves como otras entidades, pero también hay que perder de vista lo que tú mencionabas hace unos instantes, también la cultura, por ejemplo, en esta parte del estado, a utilizar, pues ahora sí que para cualquier distancia, el automóvil. Así es, y además buscamos que sea enfrentito. Sí. Si no nos paramos, preferimos ir a otro lugar, así ¿verdad? Es, entonces, eso independientemente de los impactos en la salud, porque no caminamos. Así es, ¿verdad? Y eso está generando este tipo de problemas que ya dice la autoridad, es urgente entrar en este plan de verificación. Pero también hay quienes dicen, lo mencionábamos al inicio, que hay quienes dicen, no, se trata de una recaudación. La autoridad ya no encuentra la manera de que, bueno, pues el ciudadano siga ahora sí que sacando el dinero de su bolsillo para remediar todos los males. ¿Será cierto? Mira, yo creo que son dos cosas diferentes. Definitivamente es urgente implementar esto, ¿sí? que además de alguna manera vaya a lograr algún ingreso, y yo creo que no les va a tocar a la actual administración. Mira, por principio de cuentas, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dice que quizá estaría entrando a funcionar esto en el 2021 o 2022, y esta administración se va en el 2022. El arranque le va a costar. Sí. Le va a costar y va a costar suficiente. Incluso este secretario habla de que ellos ya habían hecho la propuesta en el presupuesto del 2019 y que no se lo aprobaron. O sea que de hecho no se llevó a cabo porque no se aprobó ese recurso. Y yo dudo que en un momento dado, a como se está manejando el gobierno federal, se lave las manos y diga, es responsabilidad de cada estado y háganle como quieran y como puedan cada uno de ustedes. Entonces, por principio de cuentas, los recursos que se llegaran a captar en los primeros 2 años no van a dejar ningún beneficio a las arcas. Apenas se irán agarrando. Ya después en adelante quizá puedan cosechar algún beneficio. Pero que no sea pretexto esto, No puede ser pretexto. Claro que si se sienten bien diciendo eso, pues que lo digan, ¿verdad? Pero la realidad es que esto es algo que tiene que hacerse, y sobre todo a quienes protestan y quienes van a rechazar esto no son los de los vehículos recientes, no son los de los vehículos cuyos propietarios están cumpliendo con su tenencia. Desgraciadamente son las clases económicas efectivamente las más débiles y que adquirieron estos caminos fáciles para tener un vehículo, porque también es un sueño de toda persona, no sé por qué circunstancia. En el caso de los hombres, por ejemplo, todos quieren una pick-up aunque no tengan rancho, y aunque sea innecesario, ¿verdad? Y muchos quieren un vehículo grande. Ahora por el precio de la gasolina ya le han bajado, pero lo recordemos hasta hace poco, ¿no? Sí, hace unos años, ¿no? Como yo tengo amistades, me acuerdo, en que les decían, no, hombre, cómprate un vehículo chico, un vehículo mediano. No, ¿cómo? Yo mi 4x4 americana, aunque sea americana, pero yo traigo mi 4x4, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Y esto es la cultura y la influencia de Estados Unidos, porque nos vamos hacia el centro del país. Morelos, y es otra cosa, son los vehículos pequeños, ¿no? Ahora, y fíjate en el caso, por ejemplo, de Europa, de España, que es la más frecuente, viajamos los mexicanos, ¿no? Pues son vehículos chicos y además en carretera. ¿Por qué? Porque hay una cultura. Nosotros los vehículos agarran para arrancar, para correr, ¿no? Así es. Entonces, si el vehículo entre más grande, mejor, entre más ruido haga, mejor. Sí, esa es la... Sí. Es una realidad lo que está pasando. Es es parte del gusto
del mexicano, ¿no? Entonces, tienen que pensar, ahorita que estamos hablando también de hace rato, me desvié de la cuestión de la excepción, también las motocicletas tienen excepción, ¿sí? Es poco su consumo. Así ¿sí? es. Entonces, el gobierno en general, las políticas del gobierno en general, porque el gobierno federal pues debe de haber emitido alguna ley, debe estimular a quienes se movilicen en transportes que consuman menos gasolina, que contaminen menos. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es la que tiene el peor, Ciudad de México y el Estado de México son las que tienen los mayores indicadores de contaminación. Ahí se toma en cuenta para la excepción el número de kilómetros por litro que recorre el vehículo. Estamos hablando de 16, 18 kilómetros por un litro. Ese es un buen vehículo. Esos son los vehículos que ahora tenemos que buscar la clase media, la clase trabajadora. Desde luego, las personas que tienen capacidades económicas amplias pues podrán seguir utilizando sus camionetas, ¿verdad? Pues esto llevará tiempo, sin lugar a dudas, Ana Luisa. Lo que ya mencionábamos, habrá que cambiar la cultura de quienes vivimos en esta parte del norte de nuestro país. O la cambias o te la cambian, ya no hay de otra. Así es, o la misma situación económica te obliga, como lo decíamos hace unos instantes, te podrán gustar los vehículos grandes, pero también el impacto económico que esto tiene. Y decíamos, en cuanto a que entre en operación esta verificación vehicular, también va a llevar su tiempo. Así que es cierto, prepárese, pero tampoco se preocupen, no está a la vuelta de la esquina. Hay que ver, por ejemplo, lo que es la revista mecánica, ni siquiera lo han podido o no lo pueden llevar al 100%. Lo que es precisamente las autoridades del transporte, porque no cuentan con los mecanismos, no hay personal, tan solo estamos hablando de una pequeña cantidad de lo que es el transporte público. Ahora imagínate, pues un control vehicular de esta magnitud. Ahí viene otro problema, el transporte público. ¿Sí? La revisión que va a tener el transporte público. Este no es un tema nada nuevo. Este tema ya se está hablando desde hace muchos años, más de una década. Sí, pero ahora ya llegó la hora de actuar. Ya llegó la hora de hacer a un lado el discurso y entrarle al terreno de los hechos. Ojalá, porque ni siquiera se ha logrado poner en orden el transporte público. Mira, es una cadena, ¿no? Tiene que venir los llamados en un momento dado enérgicos de las organizaciones internacionales al gobierno de México. El propio presidente, tú sabes que está quebrantando algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, por eso la oposición allá en el sureste, porque están devastando la selva para poder abrirle paso a un tren, ¿verdad? Entonces no se está tomando en serio en México este problema. Y va a llegar el momento en que van a tener que entrar cuestiones internacionales, porque hoy estamos en un mundo global. Ya también nuestros efectos les hace daño a las demás naciones. Pues es el momento de actuar, hay que trabajar sobre este tema y bueno, pues vamos a esperar la respuesta de las autoridades. Gracias, Ana Luisa García. Al contrario, gracias a ti y a tu gentil audiencia. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo. Gracias. El gusto es mío. Buenos días, Ana Luisa García, muy buenos días también y gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de Oreta Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.